Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora, Esther. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Antes que nada, antes de empezar, quiero decir que la gente apague sus cámaras, si no se les apagará, porque como va a ser grabada esta conferencia, por protección de datos no saliera algún niño o cualquier problema. Bien, pues esto, bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde el Colegio de Geólogos, como cada año, sumándonos a la iniciativa de la Comunidad de Madrid en la celebración de su ya 20ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Este año estamos todos muy preocupados por los temas de salud y por esto igual hemos invitado a la geóloga Elena Jiménez Forcada para que nos imparta una conferencia sobre el agua subterránea en la geología médica, que titula Agua y Salud. La conferencia la tendríamos que haber celebrado en nuestra sede, pero bueno, las circunstancias actuales lo han impedido. Pero bueno, tenemos la solución de un webinar y no es mala solución, así los que están en lugares distintos de Madrid pues pueden seguir la conferencia. La geología médica es una rama de la ciencia que trata del impacto que tienen los materiales y procesos geológicos naturales sobre la salud animal y humana. Esta disciplina tiene el objetivo de establecer los puentes de relación y de intercambio de conocimiento entre las ciencias de la Tierra y las ciencias biomédicas, lo que le confiere un carácter multidisciplinar. Es un tema que desde el Colegio de Geólogos hemos considerado interesante desde hace ya tiempo. De hecho, ya organizamos una conferencia en el año 2017 sobre la geología y salud, en la que debatieron, era una mesa redonda en la que debatieron Carlos García Arroyo, Vicente Gabaldón y Benito del Castillo, 2 geólogos y un farmacéutico. Y además, en una webinar anterior, en esta primavera, el profesor Salvador Ordóñez, que está aquí presente, ya nos dio una charla titulada Distribución natural de los elementos traza, base de la geología y la geoquímica médica. Entonces, luego hemos visto que el tema tiene interés y ahora queríamos que Elena Jiménez Forcada, que es una gran experta en el tema, nos diera una conferencia y que lo orientara a su especialidad real, que es las aguas subterráneas, ¿no? Elena, bueno, voy a contar un poco su breve currículum, ¿no? Es licenciada en Geología por la Universidad de Zaragoza y doctora en Ciencias Geológicas también por la Universidad de Granada. Su campo de especialidad es la calidad química natural de las aguas subterráneas y los elementos traza. Y actualmente es compañera, bueno, yo también trabajo en el geológico, es compañera de científica titular en el Instituto Geológico y Minero de España, en la unidad territorial en Salamanca. Es fundadora y presidenta del capítulo español de la Asociación Internacional de Geología Médica, IMGA, España. Y ocupa además el cargo de vicepresidenta para el área de Ciencias de la Tierra en esta asociación internacional. Pero además es autora, yo digo para que le interese el tema, es autora de este libro, un libro pequeñito, ya ven, de Introducción a la Geología Médica, que está muy bien. Está editado por la editorial Catarata y cuesta solo 15 euros. Y le digo que le interese más el tema, luego lo enseñamos, puede comprar el libro que ha escrito ella. Y así nada más damos paso a Elena que nos dé su charla. Adelante, Elena. Buenas tardes, gracias, Esther. En primer lugar y ante todo, quiero agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España por la invitación para hablar de algo que me pilla de cerca porque es algo con lo que me he encontrado pues, desarrollando mi trabajo a lo largo de mi carrera. Espero que lo que os cuente resulte interesante y os abra esta perspectiva que sin ser nueva sí que tiene un nuevo enfoque dirigido a ofrecer una geología, a poner en valor la geología y a poner en valor que los estudios geológicos y el agua subterránea dentro de estos, lo útiles que pueden ser para la sociedad y en particular para algunos temas como es la geología médica, como es el tema de la salud, ¿no? El título de la conferencia explica bastante de qué va a ir el tema, pero a ella nos vamos a ir acercando a todos estos conceptos pues poco a poco en primer lugar con una, no sé por qué no va esto, a ver, ahora con una aproximación hablando de 3 conceptos que aparentemente no tienen que ver, pero que al final se unen para continuar pues viendo un poco lo que es el agua en la geología. Cuando hablamos de agua en geología, podemos referirnos a agua subterránea o agua superficial. Nosotros nos vamos a referir al agua como agua subterránea porque ¿se oye?
¿sí? Nos vamos a referir al agua subterránea porque es el agua que está en relación directa con las rocas que atraviesa, a través de los poros, las fisuras, entra en relación íntima con las rocas, con lo cual va adquiriendo una composición química que refleja pues ese camino y esas líneas de flujo que tiene a lo largo de su historia. Por otra parte, tenemos que decir que la distribución geoquímica de elementos, como ya Salvador apuntó en su conferencia, pues es una distribución que no es homogénea, no sigue un patrón que podamos prever, sino que tiene un factor de control que es la peculiaridad geológica. Y la peculiaridad geológica, bueno, pues nosotros no podemos conocerla a priori, nos la encontramos muchas veces y tenemos que investigar por qué eso está allí, pero en cualquier caso son los rasgos geológicos, los factores geológicos los que hacen esta distribución tal como es decir, heterogénea, distinta, diferente. No depende tanto de la extensión del área que analicemos, sino de la peculiaridad de los factores que en un momento determinado se encuentran en un lugar, ¿no? De manera que podemos decir que la geomedicina, que se inició siendo algo que estudiaba los patrones geográficos de salud, parándose sobre todo en la geografía, bueno, pues obedecen realmente a causas geológicas, ¿no? Que detrás de esos patrones geográficos de salud que existen, tenemos que pensar que hay unas causas geológicas o que estos patrones obedecen a causas geológicas. Y en tercer lugar, introduzco el término geología médica. Estudia la relación entre la geología y la salud. Así que ya tenemos bueno, pues tres piezas fundamentales en la conferencia, que son el agua subterránea, entendida como una reproducción de la geología del entorno, más o menos inmediato, de una zona. Tenemos una distribución, digamos, peculiar o no homogénea de elementos en la corteza, y tenemos un interés en conocer de qué modo existe relación entre estas distribuciones de elementos y la salud de las personas, de la población. Realmente hay como tres matrices fundamentales que relacionan el ambiente geológico con temas de salud, ¿no? Son el aire, el suelo y el agua. Bueno, pues el agua es posiblemente la que mejor refleja la geología regional de una zona. El aire, bueno, pues puede llevar particulado que refleje también, por supuesto, y que se ha llevado a largas distancias, igual que pasa con el agua, también es un fluido. Pero no así el suelo. El suelo pues refleja la geología inmediata, ¿no? La que es desarrollada directamente sobre las rocas, pero el agua no, el agua es todo lo de los otros dos y además un reflejo maravilloso de todos los minerales, rocas, bueno, pues que ha encontrado en su camino. Para poder hablaros de todo esto necesito hacer referencia a los elementos traza, porque si bien es cierto que hay anomalías y esas anomalías geoquímicas son tanto para elementos mayoritarios como para elementos traza, las mayores variedades la mayor variación la encontramos en los elementos traza. Estos elementos traza que proporciona la geología, el agua subterránea, son en realidad elementos también denominados oligoelementos en el ámbito de la salud, que nos habla de que debe existir esa relación entre la presencia de determinados elementos en cantidades por encima o por debajo de la media y esos elementos necesarios para que nuestra salud sea óptima, que se denominan oligoelementos esenciales, ¿no? Que son fundamentalmente elementos traza. Pasamos a ver de qué manera el agua subterránea nos habla de la geología regional. Tradicionalmente el agua subterránea se ha estudiado en dos ámbitos. El ámbito de la hidrogeología, a través de estudios de hidroquímica, y el ámbito de la hidrogeoquímica en la parte de geoquímica, ¿no? El agua subterránea yo creo que se tiene que ver como algo que une dos características muy importantes.
muy particulares, que es por una parte la composición química y por otra parte el flujo. Se mueve de una parte a otra. Como decía hace un momento, pasa a través de las rocas y cuando la analizamos en un punto determinado, en un sondeo, en un manantial, estamos recogiendo no el agua de ese punto, sino el agua que tiene una historia y que cuando ha llegado allí ya venía con su propia composición química que va variando en el espacio y en el tiempo. Estos aspectos a veces no se tienen en cuenta y cuando se analiza la composición química del agua subterránea se relaciona con las reacciones que tienen lugar digamos, en el área de estudio, ¿no? Circunscribiendo el problema o la cuestión a agua-roca en un área muy pequeña o restringida. Cuando analizamos desde el punto de vista que sería el área más ligada a la hidrogeoquímica, ¿no? Cuando analizamos el agua subterránea desde la perspectiva de la hidroquímica, la caracterizamos con los iones mayoritarios, le damos una denominación como facies hidroquímica. Muchas veces lo relacionamos con el flujo y las líneas de flujo que previamente ya se han determinado, que son la recarga, la línea de flujo y la descarga. Y muchas veces nos quedamos en esa descripción y no vamos más allá. Yo lo que quiero decir es que el agua subterránea puede ser un testigo a través de su calidad química natural, si la estudiamos así, descartando en principio pues los procesos contaminantes, porque no nos ocupan en este momento, pues a través del estudio de la química natural del agua y teniendo en cuenta estas ideas que acabo de explicar, podemos tener una idea bastante aproximada de la geología regional. Debemos ubicar nuestra área de estudio, el agua que estamos estudiando, dentro de un contexto geológico amplio. La perspectiva es tremendamente importante. Estamos hablando de calidad química natural analizada desde la perspectiva geológica y hablamos, por tanto, de algo que se podría denominar hidrogeoquímica regional o se podría también conocer como geohidroquímica. En cualquier caso, sí que implica un análisis hidroquímico en un contexto geológico regional que tiene mucho mayor alcance que los estudios tradicionales que se hacen sobre la calidad química de las aguas. De esta manera estamos diciendo que el agua subterránea es testigo de la geología del entorno, es decir, informa sobre su historia y sobre su recorrido geológico, y también que es matriz y es vía de elementos traza. Hemos visto que los elementos traza, oligoelementos, son esenciales para la salud. Bueno, pues la agua subterránea es matriz y vía de elementos traza geogénicos específicos relacionados con ese ambiente. Es decir, lo que estoy intentando trasladar es que el agua subterránea nos habla del contexto geológico. Cuando conocemos el contexto geológico es mucho más fácil comprender y afinar el funcionamiento hidrogeológico y a través de este conocimiento llega un momento en que podemos conocer de qué manera mejorar la gestión hídrica y hacerla más eficaz y más conveniente y más adaptada a la realidad. Si nos olvidamos de la geología y hacemos solamente estudios del agua a espaldas, ¿no?, de este conocimiento geológico, pues posiblemente nos estamos perdiendo algo muy importante y estamos dejando de dar una herramienta extremadamente útil y yo diría incluso que necesaria para gestionar correctamente los recursos hídricos subterráneos, que ya sabemos que encima pues son escasos y bueno, y tienen problemas, ofrecen problemas de calidad, tanto de forma natural como por contaminación. Hablemos un poquito ahora de los elementos traza y de los oligoelementos. ¿Por qué hablamos tanto de los elementos traza? Esto posiblemente ya lo conozcáis, pero a mí me gusta recordarlo porque es realmente, es verdad y es interesante siempre recordarlo, ¿no? Hay siempre mucha más variedad de elementos traza que de elementos mayoritarios. Bueno, pues ya vemos la tabla periódica y sabemos que en las aguas hay siempre
de 6 a 8, ¿no? Iones presentes, o podríamos decir elementos. Y sin embargo, tal vez hay muchos más. Es decir, que ya podemos decir con toda claridad que tenemos una gran variedad de elementos traza, de concentraciones a nivel de traza, ¿no? Luego, que son capaces estos elementos traza de darnos una información sobre procesos que de otra manera, con la química mayoritaria, no conseguiríamos identificar. Es decir, son unos estupendos trazadores. Junto con la química isotópica, son unos extraordinarios trazadores. Sus propiedades son específicas, son únicas y proporcionan una información muy precisa. ¿Qué estoy diciendo también con esto? Pues que hay veces que la combinación de varios elementos minoritarios o elementos traza nos da una información que podría ser parecido a lo que ofrece una paragénesis mineral en una roca cuando estamos estudiando en qué condiciones de presión y temperatura se formó, ¿no? Y nos encontramos con unos minerales que nos están dando rangos de presión y temperatura distintos, pero que los 3 juntos o los 5 juntos o los que sea juntos nos están definiendo muy bien este ambiente metamórfico para la roca que estamos analizando. Pues aquí de forma diferente algo así hacen los elementos traza. Cada uno te da una perspectiva del mismo problema y al final entre todos te ayudan a descifrar el ambiente geoquímico que impera en la zona. Y luego hay por último, los rangos de concentración son muy amplios. Podemos encontrar con que no está presente, que está presente y lo están en concentraciones muy variadas. Así que todas estas características nos hacen decir que los elementos traza son realmente interesantes en los estudios de este tipo. Voy a hablar de esto, que es una anécdota más personal, por supuesto, desde luego, pues porque ilustra también lo que quiero trasladarles. Yo empecé leyendo muchos artículos cuando empecé a analizar los acuíferos costeros y estudiar la intrusión marina. Bueno, pues uno de los autores que más me gustaba leer era Lloyd y todos sus colaboradores, que eran de la Universidad de Birmingham, porque eran textos muy didácticos. A mí me ayudaban mucho a entender la interpretación, ¿no?, hidroquímica. Y me gustaban tanto, pues luego ya me compré el libro que publicó Oxford Press, que es un libro que recomiendo porque después de haber tenido una formación más o menos básica, ¿no?, con los libros en español, bueno, pues este es un pequeño libro que la verdad que ayuda mucho a conocer algunos de los procesos más importantes. Es muy sencillo y es también muy didáctico, como los trabajos en general. Bueno, pues yo pensé, cuando vi que utilizaban el ion yoduro, pues lo introduje, ¿no?, en mi proyecto que luego sería el proyecto de tesis, y así me dieron la beca para realizar la tesis, los estudios de doctorado, utilizando el ion bromuro y el ion yoduro. Yo no conocía muy bien, pero si a Lloyd había dado resultado, tenía que darme resultado también a mí, pero no me lo dio. No me lo dio porque el yoduro en aquel contexto no tenía ningún sentido. Y es que los iones minoritarios, o los iones traza, que elijamos son propios de cada zona. No tenemos que estudiar los elementos porque están de moda o porque alguien los ha estudiado. Es que tenemos que ver qué elementos nos son útiles para el problema que estamos analizando y en el área en que estamos estudiando este problema, porque en cada situación tenemos que elegir algunos de ellos. Y es verdad, la misma área vista de diferentes perspectivas nos puede dar unos resultados muy diferentes y desde luego más apropiados, ¿no? Bien, el elemento traza, perdón, se ha ido. El elemento traza u oligoelemento, también conocido cuando es tóxico como elemento traza geogénico potencialmente tóxico, pues desde el punto de vista de la salud, pues puede estar en rangos que pueden ser pues diferentes, ¿no? En el caso de un elemento traza o oligoelemento esencial, tenemos rangos o intervalos de seguridad de ingesta adecuada. Por debajo de los valores, del valor, digamos, mínimo, tenemos una deficiencia y por encima del valor máximo una toxicidad.
Para alimentos potencialmente tóxicos, pues solamente tenemos la región de la toxicidad y la región de la tolerancia. En ambos casos tenemos región de toxicidad cuando estamos por encima del umbral máximo, ¿no? Y solamente en el caso de los alimentos esenciales tenemos el ámbito o el rango de la deficiencia. Bien, lo que estoy diciendo es que cualquier elemento traza, sea esencial o no, puede ser nocivo, puede ser tóxico y eso es lo que nos dice Paracelso, ¿no? Que la dosis hace el veneno. Entonces, bueno, pues esto es un punto de vista que dejamos ahora momentáneamente aparte y nos centramos en lo que posiblemente muchos de ustedes han pensado o vosotros habéis pensado cuando habéis visto el título, agua y salud, el agua que bebemos, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis, hablar de este tema, simplemente pues porque yo creo que también nos ayuda a focalizar la cuestión. Cuando vamos al campo nos sentimos, pensamos que todo lo natural en general es bueno, ¿no? Que nos va a sentar bien y que nos sentimos mejor en contacto con la naturaleza. Y el agua en la naturaleza pues parece que invita a que la bebamos y a que la cojamos. La vemos fresca, la vemos limpia y aunque ponga agua no sin control sanitario, aunque ponga agua no potable, pues muchas veces no hacemos demasiado caso y la cogemos, la bebemos. No pasa nada, ¿no? En principio no pasaría nada. Si no fuera que a veces optamos por una de estos manantiales y de forma habitual cogemos siempre agua de allí. Yo creo que hay que dejar claro que cuando cogemos el agua sin saber qué composición química tiene, ni bacteriológica, pues estamos corriendo un riesgo porque no lo sabemos. Entonces, yo dejo eso encima de la mesa porque si tenemos la costumbre de ir siempre al mismo sitio, no estaría de más que conociésemos qué agua estamos eligiendo, ¿no? Para beber de forma habitual. Estamos hablando de beber ese agua de forma habitual. Luego, con respecto a si bebemos agua del grifo o bebemos agua mineral envasada, pues como decía una colega, lo importante es beber el agua, da igual, ¿no? La que bebas, qué tipo de agua bebas, lo importante es que bebas agua. Es más importante que bebas agua que no el tipo de agua que bebes. Bueno, posiblemente tenga razón. El abastecimiento de agua, el agua potable pues se regula por un decreto, el agua de mineral envasada se regula por otro. Pero parte de ese agua envasada que se vende en los supermercados, que es el agua de manantial, es un agua que se rige o que valora los mismos parámetros que el agua de grifo. Es decir, que los valores paramétricos, los parámetros que se controlan son exactamente iguales en un caso y en otro. El agua de manantial suele ser el agua que compramos en las garrafas y tienen, como ven, pues los mismos parámetros y los mismos niveles establecidos como límites máximos. Bien, dicho esto, no todas las aguas envasadas son aguas de manantial. Algunas de ellas no suelen ser las que están envasadas en garrafas, suelen ser las que están envasadas, o algunas de las que están envasadas en botella. Son aguas minerales envasadas. Se llaman así y tienen otros niveles máximos, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el caso del cadmio y del cobre son más exigentes y piden concentraciones menores en cuanto a que son aguas naturales y todo el tema de las canalizaciones y conducciones pues se supone que está superado y por tanto se puede exigir una mejor calidad. Sí que hay un parámetro que se permite que sea más de 4 veces superior a lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Con esto no estoy diciendo nada que nos tenga que asustar, simplemente que las aguas minerales naturales son aguas que se toman para pues momentáneamente, ¿no? Pues como lo que decía antes en el manantial, vamos al manantial, tomamos agua, vamos al supermercado, compramos un agua sulfatada, pues porque me apetece, o me apetece no, me sentará bien, pues porque tiene un cierto efecto laxante o he tenido una digestión pesada, y no me importa coger un agua que aunque tenga flúor, porque por beberla de forma, digamos, esporádica no me va a pasar nada. O sea, al contrario, me va a hacer bien, me va a mejorar en ese momento la sensación que tengo, ¿no? de pesadez.
digestiva, pero no es como dice aquí, esta es una pequeña muestra, ¿no?, de cómo a veces se entienden estas aguas porque no se distinguen, ¿no?, cuando vamos a comprarlas. La mejor agua de mesa no es precisamente el agua mineral, es el agua envasada, pero no el agua mineral, que es específica para algunas cosas, pero no para beberlo de forma habitual. Ya vamos entrando más en el concepto de la conferencia, en el centro de la conferencia, lo vamos acercando. Y yo diría que las tres cosas a destacar respecto a cómo el agua repercute en nuestra salud sería, en primer lugar, como ya creo que lo he mencionado indirectamente antes, es necesaria, tenemos que beber agua. En segundo lugar, si ese agua es natural y no está contaminada y la estamos bebiendo de una zona en la que vivimos, refleja la geología, por tanto, estamos ingiriendo agua que es geología pura dentro de nuestro organismo, es decir, el agua es una reproducción del ambiente que nos rodea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, hablaríamos de los beneficios terapéuticos, ¿no?, que puede tener el agua en algunas situaciones. Estas serían yo marcaría estas tres características. Pero quiero también destacar que cuando hablamos de geología médica, no estamos haciendo énfasis en el tratamiento y cura de enfermedades. O sea, no nos estamos centrando en el último punto, que era el tratamiento terapéutico, sino que lo que hace es enfatizar los términos salud pública y prevención. La geología médica lo que te está diciendo es la geología puesta al servicio, el conocimiento geológico puesto al servicio de la sociedad y en este caso de los programas de salud pública y prevención, porque podemos mejorarlos, ¿no? Podemos ayudar a que estos sean más, sean mejores, ¿no? Bueno, pues ya pasamos a la segunda parte de la conferencia, que vamos a entrar ya de lleno en lo que serían los estudios de hidrogeotoxicidad en geología médica. ¿Qué es la hidrogeotoxicidad? Antes de definirla, voy a hablar de lo que pretendería o lo que pretende ser y lo que realmente ha estado siendo, ¿no? La hidrogeotoxicidad realmente como concepto nació a raíz del estudio del arsénico. Cuando por circunstancias de la vida fui a vivir a Ávila y yo venía con una formación en elementos traza, pero relacionados con la salinización de acuíferos costeros, que me ayudaron a diferenciar el agua, la intrusión de agua de mar con otros procesos de salinización y a distinguirlos. Y de hecho puedo decir que de todos los, lo digo a veces, ¿no?, en petit comité, que de todos los casos que he estudiado, que han sido algunos, pues no me he encontrado más que creo que con un caso de que fuera solamente intrusión marina, con los procesos asociados. La mayor parte de los acuíferos están salinizados per se, por otro tipo de aguas que ya tienen su propio contenido salino, ¿no?, que son propias del terreno, que se deben a la geología de la zona. Por eso tenía yo esa formación y cuando en Ávila tuve que abordar el tema del arsénico porque era el problema que había allí, pues eso digo que cada zona lleva su elemento traza asociado, pues apliqué esa metodología con un elemento que es muy diferente a los que había tratado hasta entonces, ¿no? La hidrogeotoxicidad, centrándonos ya en lo que estábamos diciendo, se basa en los estudios de geohidroquímica, definiéndola así como antes lo hemos dicho, para enmarcar el análisis de la distribución geográfica de elementos traza en el agua subterránea. Necesitamos interpretar la geología para comprender cómo estos elementos se distribuyen y por qué en el agua subterránea, cuando a veces encontramos, y lo veremos más adelante, sondeos, pozos muy cercanos con concentraciones completamente diferentes, ¿no?, de arsénico y de otros elementos similares. Luego también, ¿qué otra cosa hace la hidrogeotoxicidad? Utiliza estas anomalías locales y regionales, bueno, utiliza el agua subterránea para ser testigo de estas anomalías geoquímicas locales y regionales. Cuando el agua te está diciendo que hay una anomalía, pues posiblemente el suelo tenga algo de anómalo también, algo que tengamos que estudiar, algo en relación con esto. Y también el aire, en cuanto a particulado que pueda transmitir, o en cuanto que nos está hablando de un medio en el que hay, por ejemplo, rocas graníticas, tenemos una serie de fallas y podemos pensar, ¿no?, que puede haber radón. Es decir, que el agua subterránea puede ser la primera avanzadilla, ¿no?, para darnos cuenta de cómo es el ambiente geoquímico, el ambiente geológico de una zona.
Y, en tercer lugar, aporta información que puede ayudar a mejorar, como hemos dicho, el agua subterránea. Considera a esta como vehículo transmisor de elementos traza al organismo a través de la bebida y establece esta base geológica que estamos queriendo crear para que los estudios geológicos sean útiles en políticas de salud pública y prevención. Estamos creando la base en la que fundamentar la geología médica o la investigación en geología médica a través del agua subterránea. Como decía, ¿qué es la hidrogeotoxicidad? Nació con el arsénico y se expuso, bueno, la verdad es que se trabajó con este concepto para presentar una pequeña memoria para un proyecto interno que al final no vio la luz, pero que sirvió para preparar una comunicación en el Congreso Internacional de Geología Médica en Montevideo, en el que tuve ocasión de bueno, pues empezar ya a trabajar en este campo, ¿no? Realmente es un cociente que nos permite comparar la concentración de un elemento en el agua respecto a la concentración máxima que admite la Organización Mundial de la Salud, aunque puede ser otra legislación la que consideremos. De manera que la hidrogeotoxicidad tendrá un valor de 1 cuando sean iguales. Por ejemplo, el arsénico tiene un máximo admisible de 10 microgramos litro. Pues si tenemos 40 microgramos litro en el agua en nuestra muestra, pues tendremos una hidrogeotoxicidad de 4. Esto nos está indicando que tenemos valores por encima del rango admisible y que el agua, si está destinada para agua de bebida, bueno, pues que tiene unas condiciones que no son las más adecuadas. Y también si tratamos diferentes elementos, y esto sucede en algunas en el área que estamos estudiando, podemos encontrarnos con casos de hidrogeotoxicidad múltiple o combinada, o sea que por arsénico, por vanadio, por cromo, por uranio, por flúor, por boro, etcétera, etcétera. Claro, ese cóctel pues hace que el agua no sea potable por el tema del arsénico, es que no lo es por varios elementos y esto nos obliga a ser pues mucho más, a prestar mucha mayor atención en el tema. En definitiva, los estudios sobre hidrogeotoxicidad permiten hacer una ponderación de la concentración del elemento traza considerado desde la perspectiva de la salud. Nos ayuda a identificar peculiaridades geoquímicas en el agua subterránea buscando factores geológicos de control, interpretando el origen de esas anomalías y propicia, como decía, el desarrollo de las investigaciones en el campo de la geología médica. Y para explicar todo esto y acercarnos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es utilizar el arsénico. El arsénico porque es un elemento del que se ha hablado mucho y del que hay una extensa bibliografía, ¿no? Científica, pues porque los problemas han sido amplios y muy bien estudiados. Explicaremos también por qué. El arsénico es uno de los problemas que tiene el arsénico es llamarse así, porque se relaciona con episodios históricos, ¿no? de envenenamiento, de exposición aguda a este elemento que produce la muerte. Pero últimamente nos referimos a él como exposición crónica, es decir, concentraciones no muy elevadas, pero que a lo largo del tiempo, bueno, pues van acumulándose en el organismo hasta que consiguen pues, producir una enfermedad. Los casos de arsénico en el agua subterránea se encuentran en todo el mundo. Aquí, bueno, podemos ver, ¿no? Puntos rojos por todo el mundo, pero si leemos los títulos vamos que hay incluso más. Yo he destacado Argentina y Bangladesh porque son los dos más conocidos, pero también en Chile, en China, en India, en México, en Estados Unidos y dentro de Europa, en prácticamente todos los países tenemos grandes problemas, pero muy grandes, con este tema. Fíjense que Holanda, o sea, Dinamarca, que no tiene altas concentraciones, no alcanza a tener realmente elevadísimas concentraciones, tiene el nivel máximo en 5 microgramos litro, cuando a nivel, digamos, europeo está establecido en 10 microgramos litro. Holanda está proponiendo a todas las empresas de abastecimiento de agua bajar el límite a 1 microgramo litro, porque considera que el gasto sanitario es muchísimo mayor que si se regula en origen
la concentración de arsénico en el agua. Hasta este extremo, el arsénico es un elemento a evitar. En Argentina se conoce con el nombre de hidroarsenicismo crónico regional endémico, ACRE, con H, ¿no? Se conoce, los primeros casos se relacionan en la provincia, creo que de Córdoba, creo que se llamaba Rosario. En el libro de Geología Médica comentaba Esther, encontraréis una mejor descripción del tema. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, no me gusta usar este tipo de imágenes, pero bueno, aquí tenemos un caso de Argentina y tenemos el caso de Bangladesh. En Argentina estamos en una región, en la Pampa Argentina, no es una zona de clima húmedo, más bien al contrario, hay una escasez de agua, escasez de alimentos y el arsénico de alguna manera pasa un poco como está sucediendo aquí. Tanto en Argentina como en Bangladesh afecta a las clases más humildes, las que están con problemas de nutrición, porque las concentraciones, me estoy yendo un poco, pero lo que quiero decir es que las concentraciones que encontramos en Argentina o en Bangladesh no son distintas de las que podemos encontrar en Europa o en el mundo occidental, ¿no? No son diferentes, no son mucho más altas que las de aquí. A veces se dice eso para que la gente no se preocupe. No nos tenemos que preocupar porque gracias a Dios tenemos pues unas condiciones de vida mucho mejores, ¿no? Estamos mejor nutridos, tenemos elementos, por ejemplo, el selenio, ¿no? Las personas que están tienen una concentración de selenio suficientemente alta, contrasta muy bien, el selenio de alguna manera inhibe las reacciones negativas que tiene el arsénico en nuestro organismo. En Argentina y en Bangladesh los casos que encontramos están relacionados, como decía, pues en poblaciones aisladas, rurales y en situaciones pues, de mucha pobreza. En particular se pone de manifiesto en Bangladesh. El problema del arsénico, seguramente ya lo saben, pero me gusta recordarlo porque son estas cosas que son demasiado importantes como para no tenerlas en cuenta de vez en cuando, repetirlas incluso. Surgió el problema porque en los años 70 Bangladesh, que había quedado aislado de Pakistán occidental, se había quedado aislado porque era un país musulmán, ¿no? Entonces que estaba separado del otro país, de otro Pakistán, por la frontera de 1000 kilómetros, que es la India. Bangladesh, que está en el delta del Ganges, tenía un índice de mortandad infantil altísimo. Y bueno, esto había que controlarlo. El problema estaba sobre todo en que se consumía agua, el agua superficial. Entonces ya se sabía que el agua subterránea, y de hecho es así, tiene una calidad desde el punto de vista microbiológico mucho mejor que el agua superficial, el agua subterránea. Entonces se hizo un programa por parte de UNICEF para que cada familia tuviera su pozo, tuviera su propio pozo familiar, pudiera autoabastecerse de agua subterránea. Lo que empezó siendo una forma de solucionar un tema acabó siendo otro problema, porque en aquella época el arsénico no estaba en la lista de parámetros analizados, ¿no? De control en el agua, y entonces pues bebían aguas con cantidad de arsénico. Al cabo de 10 años se manifestaron estas anomalías en la piel, estas queratosis en la piel, en las palmas de las manos y de los pies, y fue en India donde se detectó la enfermedad y se relacionó. Fue el doctor Saha, que ya falleció no hace mucho, el que inició políticas de prevención y de cura de esta enfermedad, porque se dio cuenta que era provocado por el arsénico. ¿Qué es el arsénico? ¿Cómo es? Vamos a dedicarle un poquito de tiempo. El arsénico es un elemento ubicuo, es decir, como hemos visto, está en todas partes. Es un semimetal, es un metaloide. Existe en forma inorgánica y en forma orgánica, pero los compuestos inorgánicos son extremadamente tóxicos, mucho más infinitamente más que los orgánicos. Y hay dos factores que regulan el comportamiento del arsénico disuelto en el agua. Uno es el potencial redox, el ambiente oxidante reductor,
y el pH. Y al final hay que también tener en cuenta que hay diferentes fuentes de arsénico. Están las asociadas a ambientes detríticos y están también las fuentes de las aguas termales. Dicho esto, vamos a entrar un poquito más en detalle. El arsénico no aparece en el agua disuelto así como arsénico y con su propia carga. Él se combina con el hidrógeno y con el oxígeno para formar oxianiones con diferentes cargas en función de la cantidad de hidrógenos y de oxígenos que tengan. Y estos varían en función también de si estamos en ambiente oxidante o reductor. Así que lo primero que nos preguntamos es, ¿dónde estamos? ¿En ambiente oxidante o estamos en ambiente reductor? En Bangladesh estábamos en ambiente reductor, en Argentina en ambiente oxidante. Así bote pronto, no vamos a entrar en más detalles porque el tema es demasiado complejo, ¿no? Pero sí, son dos casos diferentes. Pongamos que estamos en un ambiente oxidante, ¿vale? Bueno, pues en el rango de pHs, que es habitual en el agua, vemos que entre 6,9 y puesto 6,9, que es este límite. Y aquí es el de, perdón, el de 9,2 que se me ha ido, ese es el que está aquí. Bueno, pues en el ambiente oxidante, que sería tenemos dos especies de arsénico 5. Aquí está el arsénico como arsénico 5. Aquí tenemos que tiene una carga negativa y aquí tiene dos cargas negativas. Cuando estamos en este rango, ambiente oxidante y con pHs por encima de 6,9, en torno a 7, 8, etcétera, etcétera, ahí tenemos una situación en la que el arsénico empieza a competir, estos oxianiones empiezan a competir con los bicarbonatos y con los grupos OH, es decir, son fácilmente disueltos en el agua, es el agua la que tiene más arsénico que el sedimento. Mientras que si nos movemos en pHs por debajo, pues nos encontramos con que el arsénico se queda retenido fundamentalmente, no solamente, pero fundamentalmente en la superficie de los minerales de óxidos de hierro. ¿Por qué digo esto? Porque son los minerales que mejor controlan la presencia de arsénico en el agua en un acuífero detrítico. La presencia de óxidos de hierro garantiza que hay algo que retiene el arsénico en el sedimento, pero que si el pH del agua aumenta, este arsénico que estaba ahí, pues eso, retenido, es cedido al agua. Este es lo que sucede o lo que podría suceder en ambientes como la Pampa Argentina o lo que puede suceder aquí en nuestro caso en la cuenca del Duero. Nos vamos a Bangladesh. En Bangladesh tenemos una situación de aguas, pues ya, como decía, estamos en el delta del Ganges, acumulación de detritus, de lodos, de materia orgánica, zonas muy llanas, flujos muy lentos, condiciones muy propicias, suelen darse bastante en las zonas de descarga, zonas muy llanas, condiciones propicias para desarrollar un ambiente reductor. Está el arsénico en forma de arsénico 3 y a los pHs normales, que serían estos de aquí, no tiene carga. Esto significa, bueno, pues que el arsénico está en el agua subterránea y que aunque haya óxidos de hierro, que no los hay porque el hierro está reducido, pero aunque los hubiera, es difícil que se retenga, ¿no? Por los sedimentos es mucho más difícil. Solamente a partir de 9,2 esto cambia, ¿no? Es decir, que el ambiente reductor es el que en mayor medida favorece que el arsénico se quede en el agua y que pueda incluso enriquecerse, porque si este agua la bombeamos y la utilizamos para regar y siempre tenemos más arsénico y hacemos participar la evaporación en el proceso de enriquecimiento, bueno, pues vamos a tener condiciones de arsénico muy elevadas, ¿no? De concentraciones de arsénico muy elevadas. En el ambiente oxidante, pues hay, digamos, el pH en función de que si estamos en unas condiciones de pH u otras, pues podemos revertir la situación. Respecto a la salud, el arsénico es una de las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Y según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el arsénico es cancerígeno para los seres humanos. Veamos el caso de Taiwán. Quizás recuerden que en España se creó un gran revuelo cuando en ISCAR se detectó que un abastecimiento tenía una concentración de arsénico muy alta. Esto coincidió con un cambio en la legislación, en el Real Decreto que hemos dicho antes que regula el agua
el agua de abastecimiento cambió la cantidad de 50, límite de 50 microgramos litro a 10 microgramos litro. Y esto sucedió a raíz de esta publicación, este estudio que hizo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, que dijo que 50 microgramos, se dio cuenta en un estudio que ahora se explicó que 50 microgramos pues no era un límite admisible, se debía bajarse a 10 microgramos litro. Recordemos que en Holanda están hablando de 1. Bueno, este artículo de Morales del año 2000 y colaboradores nos habla de que el valor estándar de concentración de arsénico en el agua de bebida se asociaba con un aumento sustancial de riesgo de cáncer y que por tanto no protegía este límite o este umbral, no era suficientemente, no era protector, ¿no? Respecto a la salud pública, no protegía suficientemente. Concluyeron que para concentraciones de arsénico de 10 microgramos litro, los riesgos de cáncer entraban dentro del rango aceptable, es decir, de un caso cada 10.000. No es que con 10 microgramos litro, esto también hago énfasis porque me pasa muchas veces, ahora les explico. No es que con 10 microgramos no haya riesgos, es que el riesgo es aceptable. Pero da igual que hablemos de 9 microgramos que de 11, porque a veces cuando he ido a coger muestras me dicen, no, es que ahora estamos bien, solo tenemos 9, el año pasado teníamos 11. Bueno, no hay gran diferencia entre 9 y 11 respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Este tipo de estudios se hacen también para otros elementos, por ejemplo, para el uranio. También hay estudios sobre el uranio, es un caso completamente diferente, pero también es muy curioso. Veamos, ya para terminar, dos casos de estudio. El primero, en el Cuenca del Duero, el segundo, consecuencia de los resultados obtenidos en este primero, el proyecto HidrogeoTox. Forman parte del proyecto europeo que se está llevando a cabo en este momento, todavía no se ha terminado. El proyecto HidrogeoTox es un proyecto interno del Instituto Geológico y Minero de España que tenía como principal objetivo identificar los factores que regulan el patrón de distribución de arsénico y de otros elementos traza en el agua subterránea del sur de la cuenca del Duero. Es decir, se entendían los procesos de interacción, lo que he explicado antes, ambiente oxidante, pHs alcalinos, es bastante frecuente encontrar pHs alcalinos en la cuenca del Duero, en el sur de la cuenca del Duero. Entonces, bueno, pues era procesos de desorción, ¿no? Porque hay absorción, pues cuando estamos con pHs más cercanos a la neutralidad, pero en pHs alcalinos, pues esto se dispara, ¿no? Pero a nosotros lo que nos llamaba la atención es que aquí tenemos 3 ejemplos de 3 zonas del mundo distintas. Esta sí es China, el sur de China. Esto es la Pampa y esto es el Duero. Da igual, ¿no? ¿Dónde estamos? Porque si se fijan, tenemos concentraciones muy diferentes en puntos muy cercanos. Aquí incluso podemos ver pequeñas concentraciones. Bueno, el diámetro del punto es habla de la concentración. En el mismo punto, diferentes concentraciones. Y aquí también puntos cercanos con muy diferentes concentraciones. Y si miramos el patrón, pues no se entiende muy bien, ¿no? No parece que se entienda muy bien. En el Duero, pues también la primera vez la aproximación que hacías, aquí esto no se entiende. Esa era la preocupación principal, explicar, ¿no? Explicar esta distribución. Bueno, ¿cómo se ha conseguido explicar? Que al final lo hemos conseguido. Se ha conseguido a través de una red de observación lo más densa posible. Con las redes de observación oficiales podemos determinar que hay áreas comprometidas, ¿no? por elementos geogénicos potencialmente tóxicos. Pero para estudiar un problema necesitamos muchos más datos, muchísimos más datos de los que nos ofrecen las redes oficiales. Y para ello fue necesario hacer participar a los usuarios, porque la mayor parte de los sondeos que se utilizaban para abastecimiento, cuando se cambió la ley y se pasó del valor límite de 50 al de 10, muchos sondeos de abastecimiento fueron cerrados. Y se pasó en algunas zonas a abastecer primero con agua embotellada y luego posteriormente con agua superficial, con todo lo que ello conlleva.
La participación de los usuarios que utilizan estos sondeos no como agua de bebida, sino como agua para riego, y para las granjas, es fundamental. Porcinas, es fundamental. La densidad de la red de observación es básica. Y luego es muy importante entender que tenemos que hacernos un modelo conceptual basado en el conocimiento integrador, ¿no? La investigación integradora de conocimiento en geología. Lo podríamos denominar así, ¿no? En este momento no se me ocurre otra forma de decir lo que quiero decir. Para poder dar lo que en la siguiente diapositiva mostraré, que se verá la solución, ¿no? El explicar este patrón, se ha tenido que contar con especialistas en hidroquímica, en geología estructural, en geofísica, en hidrogeología, en mineralogía, en quimiometría, en geoestadística. Es decir, tenemos un montón de especialistas, todos trabajando de forma interdisciplinar, colaborando entre nosotros para poder dar una explicación. Sin esa colaboración entre nosotros hubiera sido imposible. Desde la hidroquímica, desde la hidrogeoquímica, no había salida. Ya estaba todo dicho, ya estaba todo estudiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué aquí en este pueblo tienen problemas de arsénico y en el de al lado no tienen nada? ¿Qué está pasando aquí? Aparentemente que es igual y sin embargo no lo es. No es la profundidad tampoco, porque hay veces que los sondeos profundos daban pues concentraciones muy altas y luego también los superficiales, algunos manantiales en determinadas zonas muy superficiales ya daban anomalías marcadas, ¿no? No había ninguna explicación, pero dando pasos a través de estas especializaciones que nos han ido ayudando a definir mejor la geología de la zona, hemos sido capaces de identificar que el factor estructural en la cuenca del Duero es fundamental, por ejemplo, y que las mayores concentraciones de arsénico se encuentran en aquellos sondeos que se ubican siguiendo las directrices de fractura que predominan en el borde de la cuenca del Duero, que son prolongación del sistema central, sin entrar en más detalles. Quiero destacar la importancia que tiene la colaboración interdisciplinar dentro del ámbito geológico, porque si queremos ofrecer a las ciencias biomédicas un análisis geoquímico completo y útil sobre el que basar y establecer colaboraciones, es necesario que ofrezcamos un conjunto digamos, fundamentado y amplio y bien detallado, porque cada una de las especializaciones o especialidades nos da una perspectiva, pero todas ellas nos hablan de la geología del entorno, es decir, de poner en valor el conocimiento geológico frente a grandes problemas sociales, en este caso grandes problemas relacionados con la salud. Una de las publicaciones que hicimos, sale publicado el Graphical Abstract, el resumen de esta investigación, que nos habla de que existe un control estructural del basamento, que el acuífero profundo es el que recibe esta alimentación, que estos aportes están vinculados a las fallas del basamento, que las aguas del acuífero profundo son aguas que ya vienen enriquecidas en este elemento, que son aguas que se explotan porque tienen una química aparentemente muy buena, mucho menos contaminada que la del acuífero superficial. Apenas tiene nitratos, tiene una conductividad en torno a 300, una temperatura de 18-19-20 grados centígrados, más o menos constante, y unas concentraciones a veces muy altas, pero otras veces no tanto, pero bueno, significativas de estos elementos, estos que en este momento nos centramos en estos. Cuando este acuífero profundo, es decir, perdón que me he ido del guión, tenemos un control estructural, hemos identificado las fuentes primarias de elementos tratageogénicos potencialmente tóxicos, que es el basamento y las líneas de flujo que vienen, ¿no?, a través de las aguas, flujos que vienen a través de estas fracturas.
la influencia de la explotación de los dos niveles acuíferos. Al explotarse el acuífero profundo, porque se explota ya que el nivel piezométrico está más alto y resulta más conveniente para los que hacen los sondeos llegar más a niveles más profundos, porque luego el resultado es mucho mejor. Utilizan ese agua para riego, cogen todos esos elementos traza y los dispersan. Y lo que estaba contenido se dispersa y se enriquece porque la evaporación y salinización por efecto del reciclaje de riego del acuífero superficial con pequeños pozos de 10 metros de profundidad, de 20 metros de profundidad, consiguen hacer unos efectos de llegar a tener hasta de miligramos litro en algunos puntos, ¿no? de arsénico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sí, como me repito quizás, y lo siento, pero quiero hacer este énfasis, es importante que se quede claro la importancia de analizar el contexto geológico e hidrogeológico para poder dar una respuesta global a un problema que aparentemente es solamente de química del agua. En el proyecto GeoEra-Hover, que es una parte del proyecto GeoEra, que es una colaboración entre los servicios geológicos de los países europeos. En el proyecto Hover hay diferentes tareas. Hover es el que se dedica al agua subterránea y una de estas Work Package es la hidroquímica y la salud. Es la primera vez que se incluye el término salud en este tipo de estudios. Y nosotros hemos liderado una de las tareas, la tarea 3.4, que habla de los índices o indicadores para la gestión del agua. Y el indicador que hemos conseguido utilizar, que ha dado excelentes resultados, ha sido el de la hidrogeotoxicidad. El objetivo era pues, identificar índices que resaltasen la relevancia, ¿no?, de problemas relacionados con la salud en la gestión de las aguas subterráneas. Bueno, pues cuando hemos aplicado esto y hemos interpretado los resultados, esta es la distribución, los puntos en rojo son hidrogeotoxicidades por encima de 1 de arsénico. Tenemos en España, en Francia, en Austria, aunque aquí no aparezca porque esto ha sido un error nuestro que no aparece pues, en la figura. Tenemos aquí también en Rumanía, en Serbia, un poquito más arriba, no aparece también en Eslovenia. Tenemos aquí en Bélgica, en zonas llanas. Tenemos Francia, Italia no ha participado, pero es llamativo también el caso de Suecia, el de Irlanda, en Islandia, el de Dinamarca, el de Polonia, el de Lituania, es decir, no tenemos todos los países, pero se está viendo por primera vez con este proyecto Geología Europea, desde la perspectiva. Ver la geología desde la perspectiva de la salud tiene muchísimo potencial porque nos permite canalizar los estudios hidroquímicos en el contexto geológico regional. Y les leo, ya para terminar, no me quiero exceder, les leo lo que se recoge en el boletín del proyecto Hover de GeoEra del mes de octubre, ¿no? Nosotros no hemos terminado, hemos presentado el primer borrador, pero todavía nos queda hacer alguna cosilla más que está ahí pendiente. Pero lo que quiero destacar son estos 3 puntos, porque creo que ha sido un logro después de este camino, ¿no?, que hemos realizado, ver que sí que se puede hablar de geología europea trascendiendo las fronteras y abordándolo desde la perspectiva de la salud, la geología, desde la perspectiva de la salud, los buenos resultados que da, ¿no? Bien, ¿qué destacaríamos? Pues que el entorno geológico es fundamental para comprender y para valorar la calidad química natural de las aguas subterráneas, que la potencial hidrogeotoxicidad asociada con altas concentraciones de arsénico, de fluoruro y fluoruro, que son los 2 elementos que hemos analizado, y otros elementos traza geogénicos potencialmente tóxicos en las aguas subterráneas de muchas partes de Europa, debe considerarse un factor de control común, Europa de forma común, y la geología regional y especialmente la evolución geotectónica de Europa son fundamentales para comprender la distribución de arsénico y de flúor en el conjunto de las aguas subterráneas estudiadas.
Con esto termino y quiero dejar abierto el debate. Os agradezco muchísimo la atención, la paciencia, porque ha sido larga la conferencia. Espero que les haya parecido interesante. Y va para despedirme, pues hablarles nada, que tenemos en nuestra pequeño capítulo de la Asociación de Geología Médica en España, INGA España, tenemos una página web desde la que estamos lanzando un programa de formación en geología médica que esperamos que se pueda hacer en colaboración con con centros científicos, organismos oficiales, pero también nosotros desde la propia página web poder ofrecer esta formación que es, creo que bien aceptada o bien acogida en general porque resulta novedosa y le da una trascendencia a la geología que no debemos dejar de tener en cuenta. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. A partir de ahora, bueno, aviso que pueden formular las preguntas porque gestionar 60, 70 personas que hay conectadas es complicado. El que quiera hacer una pregunta, por favor, la haga por el chat. Quizás podamos abrir, le diríamos que abra el micro si vemos que es interesante. Si podemos, vamos, es interesante. Si podemos, vamos a probar y yo daría, por favor, la persona abre y entonces esa persona que abre el micro si puede también el vídeo. Probamos así, a ver si lo podemos hacer así. Sí, sí. Bueno, de momento te dan las gracias y todo por el chat, que les ha gustado, hasta te han escuchado desde el Perú. Y a ver si hay alguna pregunta. Yo si no hay pregunta, ya empiezo yo preguntando. Lo del arsénico, la verdad que me ha sorprendido porque sí que sabía de esto, pero primero ver el mapa y ver que hay tanto en Barcelona, no me lo pensaba que era una cosa del esférico. Y luego, que desde luego es muchísimo más complejo de lo que, desde luego, de lo que pensábamos. Y lo que te quiero preguntar, como será lo mismo, es sobre el uranio. Porque ahora hemos tenido, bueno, algunas reflexiones, algún problema ahora sobre el problema del uranio y las explotaciones mineras que ha habido, si dejan una huella en las aguas subterráneas, qué problemas tienen. Lo que sería una radioactividad natural, se supone, porque si hay un yacimiento y una radioactividad natural, si se transmite eso al agua y si se ve, si hay luego, si hay una explotación, si es que el uranio se ha extraído y hay menos radioactividad, o hay más porque se ha movido algo. No sé si me he explicado bien, vamos. Sí, sí, ya te he entendido. Bueno, el uranio... En Salamanca estáis ahí. El uranio es complicado también, ¿eh? No es un elemento fácil. A veces en el Duero va de la mano con el arsénico, otras veces no, otras veces se comporta porque tiene un comportamiento bastante peculiar. Así, grosso modo, por decir cuatro cosas de él, es conflictivo y de hecho lo es porque hay por todas partes. Es muchísimo más, quizás más ubicuo o más problemático que el arsénico, porque el arsénico sí que tiene una manera, hemos dicho, los óxidos de hierro están ahí, son minerales muy frecuentes, entonces cuando bajamos el pH rápida y con condiciones oxidantes rápidamente lo podemos controlar. Al uranio no le pasa igual y luego además las naciones tienen, bueno, si os cuento que, por ejemplo, el valor en la Organización Mundial de la Salud allá por el año 98, o sea, el 89, 98, estaba no sé si eran en torno a 2 o, bueno, muy baja la concentración límite. Hoy en día están 30, pasó por ser 15. En Japón es de 2, pero en Rusia es de 1600. O sea, los límites se ponen en función de lo que se puede conseguir y evidentemente es difícil conseguir que no haya uranio en el agua subterránea. Eso por un lado, o sea, es complicado. Luego también es complicado porque cuando se habla de la toxicidad del uranio, tiene una toxicidad química y otra radiológica. Y aunque se piensa que es más importante la química, hay que descartar la otra. Cuando encima hablamos de agua subterránea y de explotación minera, bueno, pues es evidente que cuando hay una explotación minera estamos llevando algo concentrado a algo que se puede dispersar. Pero si eso se hace de forma controlada, pues en principio y preservando, ¿no?, la calidad de las aguas subterráneas y de todo lo que hay alrededor,
pues en principio tendríamos que pensar que si se hacen las cosas bien no serían cosas incompatibles de tener una buena calidad del agua subterránea con una explotación minera. Pero claro, siempre y cuando tengamos esa garantía. Yo creo que eso es fundamental, el saber que podemos explotar los recursos y también los recursos hídricos subterráneos, conociendo bien lo que estamos haciendo y poniendo las herramientas necesarias o lo que sea necesario para evitar que eso ocasione problemas medioambientales y de salud. No sé si te he contestado. Es verdad lo que me comentas, que parece ser que no sé si era en mina, no sé en qué mina aquí en Salamanca, ¿no? Que se había detectado que la extracción de arsénico, de mineral de uranio en una mina, pues daba menos el control, ¿no? Daba como menor concentración de uranio o de radiactividad que en otra zona donde no se había extraído, porque se había extraído precisamente el origen de esa radiactividad. Creo que no es algo así. Sí, sí. Me parece también que es un tema muy interesante el del uranio complejo. Oye, a ver, empiezo a dar, porque hay preguntas. Sí, Cristian Arana, que nos está escuchando, puede abrir el micro y formular la pregunta. Si vemos que no lo hace, la leo, ¿de acuerdo? Y después a Álvaro Arasa será, ¿de acuerdo? Por Cristian, ¿puedes conectar el micro y formular tú la pregunta? Bueno, pues no. A ver, Cristian Arana dice, para zonas que no cuentan con tecnología para disminuir la concentración, para disminuir la concentración, ¿qué alternativas de solución se Hola, podrían dar? Sí, es Cristian. ¿Cristian? hol- sí, tuve un problema con el audio. Sí, buenas tardes. Bueno, soy Cristian Arana de Perú, Cajamarca. Muy bien. Tenemos acá un problema con el arsénico y bueno, primeramente felicitar por la exposición, excelente, y muy buena. En Perú, bueno, en Cajamarca tenemos el problema en la zona denominada Hualgayoc, donde habían explotado la minería en época colonial y ha quedado, bueno, según los análisis a nivel de sangre y orina, se ha detectado de 370 muestreados, casi el 80% tiene concentraciones de arsénico que sobrepasan los límites. Entonces, se quería ver la propuesta o alternativas para disminuir esta concentración de arsénico en el agua y en la cual disminuya, no se ve afectada la población, especialmente en niños y madres gestantes, donde es la población donde se encuentra en mayor riesgo. Y de repente algunas alternativas que se podrían dar con costos bajos y que sea accesible hacia la población. Esa era la Ya. pregunta. Pues no es mi tema, ¿no? Pero le puedo contestar lo que conozco. Hay técnicas bastante, digamos, fáciles de utilizar. Lo primero es llevar el agua a condiciones oxidantes, poniéndolo en contacto con el sol. Creo recordar incluso que en Argentina se ha hecho un programa en el que se metía el agua en botellas de plástico tipo Coca-Cola, de refresco, quiero decir, se introducía el agua, se ponía en contacto con el sol, se oxidaba, por tanto el ambiente era oxidante y se introducía también un mineral de hierro que retenía el arsénico, ¿no? Y luego ese agua, bueno, pues se utilizaba. No es que sea lo mejor del mundo, pero de una manera, digamos, inmediata, pues es una técnica barata para poderla aplicar. Hay documentación al respecto porque se hizo un programa que se llama una red Iberarsen y se trabajó especialmente en las técnicas de remoción de forma, digamos, para las poblaciones aisladas, rurales, etcétera, que no tuvieran que hacer demasiada inversión. Yo lo primero que diría es que el haber detectado el problema es importantísimo, porque si no se conoce el problema se sigue bebiendo sin saber que hay un problema. El saber que lo hay hace que seamos conscientes y por tanto nos podamos responsabilizar para poder cambiar esa realidad. Hay que evitar que los niños beban y las personas mayores también, que son los más vulnerables. Y utilizar este tipo de soluciones que no son caras, simplemente pasando, aunque no sea con la botella, que era lo más, digamos, en situaciones muy extremas, simplemente con hacer que la luz del sol incida sobre el agua, hacerla pasar por un ambiente oxidante
y que luego pasara por una resina o por un complejo así de óxido hidróxido de hierro, es posible eliminar gran parte, si no todo, el arsénico. Espero haber sido útil. Cristian, muchas gracias. Okay, Cristian, muchas un gracias. mensaje privado a Muchas usted, gracias. por favor, no sé si lo ha visto, que es que contacte conmigo por otro tema, que necesitaba algún geólogo de Cajamarca, de Hualgayoc. Okay. Y Muchas casualmente aprovecho para lo mío. Pero bueno, por Ya, favor, okay, Álvaro muchas Arasa, gracias también. Álvaro Arasa, por favor, tiene también una pregunta respecto a la Sí, a ver, sí, no sé si se me oye, ¿se me oye? Tortosa. Yo conozco. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien, Álvaro. Sí, vale, bien, nada, bueno, primero felicitar la conferencia, ha sido muy ilustrativa y mi pregunta está encaminada, yo estoy en Tortosa, en la parte inferior de la cuenca del Ebro, ya en la desembocadura prácticamente. Aquí hay algunos pozos que presentan arsénico, principalmente están asociados a un batolito granítico. Y otro, un solo sondeo que tiene en el delta del Ebro, que tiene del orden de 0,4, digamos 0,403 miligramos de arsénico como punto máximo, no siempre tiene la misma cantidad. Entonces mi pregunta, no sé, en el delta del Ebro, a lo mejor con el planteamiento de la conferenciante, pues podríamos pensar con las fallas de crecimiento holísticas que existen en la zona, y podría estar asociado a aportes, digamos, más profundos, ¿no? No sé si esto sería, o también la posibilidad de intrusión salina. Mi pregunta es muy concreta. ¿El arsénico o sus compuestos se pueden eliminar o disminuir con la presencia o con un filtro de carbón activo granular, por ejemplo, que sería el proceso de adsorción? Hombre, hay que buscar el soporte idóneo para que absorba el arsénico. Yo, la verdad es que desconozco si el carbón activo es ese soporte idóneo. Yo conozco que los que se utilizan habitualmente son los que he dicho, los hidróxidos de hierro. Siempre que se utilice ese tipo, hay filtros específicos, hay muchos abastecimientos que utilizan, que no pueden optar a otro tipo de agua más que el sondeo que tienen, y utilizan filtros, ¿no?, para eliminar el arsénico. No es, hoy en día no es un problema, ¿eh? Si es necesario, No. Me consta porque hay algún municipio que lo está eliminando, y también a lo mejor para ya, digamos, perfilar un poco más el agua utilizan también el carbón activo, ¿no? Hay algunos procesos previos que pueden ser muy bien asociados a los que estáis explicando. Sí, posiblemente sí. Espero que, vamos, pues, creo que sí, no lo sé. Cada tema y cada zona tiene que analizarse. Exactamente, muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, poneros en contacto porque Elena, a Álvaro es de cerca de Tortosa, que te aviso. Sí, y Álvaro ha trabajado muchos temas de hidroquímica y de hidrogeología del Bajo Ebro. Te lo digo para que estéis en contacto, que seguro que sale algo provechoso. Sí, ¿De dónde eres tú? ¿De dónde no tengo inconveniente alguno, será un placer, ¿eh? Podéis escribir. Elena, ¿de dónde eres? ¿Eres ¿De dónde es? Yo soy de Castellón, yo nací en Castellón. De Castellón. Muy bien. Bueno, pues mira, si algún día te vienes por el delta del Ebro, ya podemos entrar en contacto. Y bueno, estamos en contacto, seguro que sí. Perfecto, gracias. Bien, hay una pregunta de José Luis, no sé si es de Chile o hace una pregunta sobre el norte de Chile. José Luis, ¿se puede conectar? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Sí, justo preguntaba porque me llamaba la atención, no manejo los números, pero en el norte de Chile hay arsénico y que, bueno, está asociado también a la actividad minera, digamos, o sea, por el mismo motivo que hay minería también hay arsénico, y en los cursos de aguas superficiales hay bastante. Entonces no sé si, bueno, y lo que entiendo es que a la población de allá, si bien ha tenido problemas o tuvo muchos problemas hace algún tiempo, digamos, las consecuencias que tuvo en la salud de esas personas es un poco distinta a las que han habido en otros lugares del mundo. De hecho, recuerdo haber ido a una charla en que hacían la comparación entre el norte chileno y el caso de Bangladesh. Entonces, si nos podría, o si tiene alguna idea en cómo estos distintos grupos humanos, digamos,
pueden digamos, ser afectados de distintas formas en cada contexto. Pues no, la verdad es que yo no soy especialista en los problemas de salud, ¿no? Como geóloga me centro más en la parte geológica. Yo sí que sé que por ejemplo, en Taiwán, que tienen muchos casos de pies negros, ahí se conoce la enfermedad del pie negro, no es exactamente igual que lo que pasa en Bangladesh y no es igual que lo que pasa en Argentina. Aparentemente es igual, pero luego las queratosis o los daños, ¿no? Son diferentes. Hacía mención antes al tema de la nutrición, a qué tipo de alimentación es la que habitualmente se da en una población, en una zona. Al consumo de agua, que no he hablado de ello, pero claro, si estamos en una zona donde se bebe mucha agua porque el ambiente es tropical, no sea el caso del norte de Chile, a lo mejor sí, pues se bebe agua con una concentración determinada, pues hace mucho más efecto que si estamos en una zona donde eso no sucede, ¿no? O sea que todos los factores que tienen que ver con la persona y con sus costumbres son importantes y con su calidad de vida y con su forma de vida. Recientemente, perdone que derive un poco a esto porque antes se me ha olvidado decirlo y creo que es el momento de apuntarlo, leía un artículo que decía que no estábamos, con respecto a la COVID, que no estábamos realmente en una pandemia, sino que estábamos en una sindemia, porque era una sinergia de condiciones las que estaban afectando realmente a la salud de la población. Afectaba de forma diferente según qué tipo de sector de la población, ¿no? Afecta más a la gente desnutrida, más a la gente pobre, más a la gente en determinados ambientes, ¿no? Entonces, aquí pasa un poquito igual. Y a mí me hablaba de un caso en México que se consumía agua incluso de cientos de microgramos litro de arsénico, pero que no se veían afectados porque tenían unos aportes de selenio también muy importantes que de alguna manera, como decía antes, pues amortiguaban los efectos del arsénico. Así que lo que usted dice me parece muy interesante y si quiere escribirme y podemos ver algún caso más concreto y me puede decir qué tipo de afecciones son las que se han visto diferentes, pues, yo encantada de seguir hablando del tema. Súper, muchas gracias. De nada. Isabel preguntaba, no sé si quiere entrar Isabel, sobre Madrid, sobre si hay arsénico en Madrid. Sí, hola, buenas tardes, soy Isabel. No sé si me escucháis. Sí, perfectamente. Sí. Mira, muchas gracias por la conferencia, lo primero. Y una pregunta, si quería saber la concentración que hay de arsénico en las aguas de Madrid y sobre todo, no en el agua que se ve habitualmente, sino en verano. Tengo entendido que alguna vez se ha conectado el agua con un sondeo profundo y demás. Y quería saber si se ha estudiado el cambio de concentración de arsénico cuando el agua viene en lugar de embalse de sondeo profundo en Madrid. Muchas gracias. Pues me parece muy interesante la información que me das. Yo diría que la cuenca del Tajo es una reproducción de la del Duero, pero diferente, ¿no? Es una reproducción en el sentido que estamos al otro lado del sistema central, así que lo que pasa en el norte tiene que pasar al sur, en la cuenca del Tajo. Lo que pasa es que, por lo que estoy viendo, los sondeos son mucho más profundos, deben ser mucho más profundos porque el relleno sedimentario lo es. Sí, son profundos. No sé qué profundidad, pero 200 metros pueden tener. 200, no lo sé. En algunas zonas del Duero, pero en el borde, pues yo creo que son incluso a veces más profundos. Yo sé que se hicieron estudios en Madrid. Te digo lo que conozco, lo que me has dicho no lo sabía. Me parece interesante y creo que sería bueno estudiarlo, ¿no? Tampoco sé dónde viene el agua de abastecimiento de Madrid, me imagino que de sondeos, ¿no? Profundos también. Está embalsada, viene de los embalses de la sierra, por escorrentía, por algún sondeo supongo, pero está embalsada. Es la diferencia que se oxidará, como has dicho, o lo que sea. No, de las aguas que vienen de embalses, pues no tienen que dar problemas en este sentido, normalmente, en general. Y los apoyos de los sondeos, bueno, pues el efecto de dilución, ¿no? Que puede haber, pues también sería suficiente. Yo lo que sé es que se estudió allá por el año 2000, hay un estudio del Instituto Geológico firmado por Loreto Fernández, y luego también Custodio hizo un análisis sobre la misma época.
Y luego, más recientemente, el Instituto de Toxicología de Madrid, vinculado con el Ministerio de Defensa, ha hecho análisis en población y hay presencia de arsénico en orina en algunos sectores de la población, o sea que algo hay. Evidentemente la geología es propicia para que eso sea así, y si es así, bueno, pues nada, simplemente, pues yo creo que como todo hay que estudiarlo, hay que verlo para poder remediar, ¿no?, o mejorar la situación. Es que mi pregunta viene porque, que yo sepa, yo no tengo ni alergia a nada, ni reacciones a nada, y muchas veces en verano, y siempre en verano, se me pelan las manos cuando utilizo el agua. Y con lo que has dicho de la India, ¿no? Ese tema de pelarse las manos y demás, pues no sé si tendrá algo que ver o no, pero no lo sé. No te preocupes, no es una queratosis, porque si no se te quedaría, ¿no? Todo el otro es una degeneración de la piel que al final deriva en un proceso de cáncer, que no es el caso, vamos, no lo sé, pero en principio no parece que sea tu caso. Es posible que junto con el arsénico vengan otros metales, que algunas personas son alérgicas a algunos metales. Conozco a gente, por ejemplo, al níquel o algún otro metal, y puede ser que sean esos otros los que te produzcan esa reacción alérgica, lo cual tendría que ver también posiblemente con que sea un sentido profundo, ¿no? Y que es que solo me pasa en verano, es curioso, por eso me llama la atención. Eso me pasa en Madrid y en verano. De lo de Bangladesh y eso, porque son casos sí, completamente... Sí. Imagina. Para que eso es tranquila. Yo no sé, Álvaro Arasa, que es el que ha entrado antes, hace una campaña de que la gente consuma agua del grifo. Porque de todas formas, tú, Elena, y si no me equivoco, que la calidad del agua de Madrid es extraordinaria. Digo yo. Es muy agradable al gusto, desde luego que sí. Sí, es muy agradable. Sí, yo creo que si el agua es buena, la del grifo, yo lamentablemente no puedo beber agua porque aquí las cañerías no se cambiaron, en este piso es antiguo y no tienen las cañerías cambiadas, entonces no puedo beber agua del grifo porque es así, está mal, ¿no? Y tengo que comprar agua envasada. Pero si no, yo creo que el agua del grifo, si está buena, te gusta, o sea, vuelvo a lo que decía, tienes que beber agua, bebe el agua que te guste, y si es agua del grifo y evitas el consumo de plásticos, pues muchísimo mejor, ¿no? O sea, que yo creo que sería un lema para todos. Hay gente que no le pasa eso, que el agua que tiene en el grifo o bien no la puede beber, como sería este caso, o bien es relativamente potable, es una agua higiénica, pero no se puede beber, y entonces se ve obligado a coger agua o comprar agua. Pues hay diferentes opciones y es un tema bastante peliagudo y amplio, ¿no?, para analizar. Pero sí, el tema de los plásticos también hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. A ver, preguntan si podemos poner, si nos autorizas a poner tu correo electrónico aquí por si alguien quiere escribirte o algo. No hay problema. Sí. Pues lo pongo, Vale. Y bueno, Álvaro Arasa, respecto a esto que decimos, dice que claro, que la normativa española no obliga a los municipios a publicar la calidad del agua. Y nosotros ya hicimos una nota de prensa, igual tendríamos como Colegio de Geólogos exigir a las autoridades que publicaran la calidad del agua. ¿Y de dónde viene? Sí, bueno, no, perdón, es que del hecho es que la normativa o el Real Decreto 140/2003 y sus sucesivos modificaciones no obligan de ninguna manera a los municipios a hacer pública la calidad del agua que están suministrando. Es cierto que existe el sistema nacional del agua, digamos, suministrada, ¿no? El SINAC, entonces sí que de alguna manera se tendría que modificar esa legislación existente actualmente para que los municipios pudieran presentar o se vieran obligados a presentar la calidad del agua que están suministrando, ¿no? Y que la población se sintiera un poco más conforme, porque de lo contrario, es lo que estabais comentando, la gente busca soluciones. Una, ir a comprar agua envasada en plástico, que al final acaban meando, todo el mundo acaba meando plásticos, como son los estudios que han salido últimamente, o también aquí en mi zona, por ejemplo, pues se van a aquella fuente que está allá en aquel rincón de la montaña, que, bueno, pues la gente se va con todo un remolque de 20 o 30 garrafas de plástico que están expuestas continuamente a reciclaje, expuestas a noche y día, a calor y frío, liberando todo tipo de moléculas, y la salubridad tampoco no es esta, ¿no?
bueno, también existen las alternativas de los procesos digamos, de membrana y, bueno, y también más económicos, pues un simple filtro de carbono activo granular, ya está, que es, en principio, un poco la tendencia en la que yo estoy en este momento, ¿no? Ha entrado otra pregunta de Argentina, creo que es María José Rey Ocampo. Si quiere hablar, abrir el micro, si pudiera. María José Rey Ocampo, si no formuló la pregunta. Bien, pues María José Rey pregunta. Yo tengo una pregunta sobre Argentina, San Juan, cuenca del río Jachal. ¿Es posible desviar los afluentes con concentraciones de arsénico? Desviar los afluentes de los ríos, del río. No entiendo muy bien la pregunta. Se habla de una cuenca del río Jachal. No sé, yo no conozco. Yo tampoco. Desplazar los afluentes, hombre, se podría hacer, me imagino que habrá algún tipo de medidas. Sí, de los ríos. María José, si quiere abrir el micrófono y formular usted la pregunta directamente. No debe poder. ¿No? Es que no la veo. Bueno, tengo abierto. Abierto, no lo tengo abierto, dice. Abierto, pero no lo oímos. Bueno, pues ha dicho esto, que dice de los ríos, si se puede, ha dicho que de los ríos, o sea, si se puede desviar supongo que es un afluente que tiene más arsénico. Bueno, siempre se podría, ¿no? Claro, si es necesario, yo creo que ahí se podría hacer algún tipo de intervención para desviar, ¿no? El cauce. No lo sé. Pero vamos, no se filtraría, no sé, yo sí. María José, tienes el micro abierto, pero sube el volumen, no vayas a que lo tengas bajo. Porque quizás podamos saber el matiz de lo que ella quiere preguntar. No. No se me escucha, no se te escucha, María José. Bueno, pues no sabemos lo que exactamente si era esto. Bien. Bueno, tienes... Bueno, es que me hace gracia, hace ilusión que podamos hacer una conferencia desde aquí y que desde tan lejos, desde Hispanoamérica, nos entendamos y podamos comunicarnos. Una maravilla eso. Es mejor esto que hayas venido aquí y que la hiciéramos desde la sede. La verdad es que es muy enriquecedor. Sí, sí. Muy enriquecedor poder establecer este coloquio, ¿no? Sí. A ver, bueno, pues, ¿alguna cosa más? No sé. Si Salvador quiere entrar y... Ah, ya se ha ido, nada, que te felicitaba y todo, Salvador Ordóñez. Pues nada más. Si no puede entrar, que me hubiera hecho, vamos, por la pregunta, sobre todo para saber lo que quería decir exactamente, porque no lo habíamos comprendido bien a María José. Pero bueno, pues ya está. Yo creo que ya podemos dar por concluida la conferencia. Muchísimas gracias, lo has hecho, ha sido muy bonita y la presentación elegantísima, que cuesta mucho, ¿eh? Que ha sido muy interesante, además me ha gustado mucho cómo